Capítulo 11. El cofre de Mesmer. Al cabo de 2 semanas, la cometa pareció haber dado a Edgar Caswell nuevas ganas de vivir. Nunca se cansaba de contemplar sus evoluciones en el cielo. Había instalado en la torre de Castra Regis un cómodo sillón, donde permanecía sentado todo el día, viendo la cometa, como un niño con un juguete nuevo. No parecía haber perdido su interés por Lila, porque hizo una visita más a Mercy Farm. En realidad, sus sentimientos hacia ella, sea cuales fuesen al principio, habían cambiado hasta el punto de convertirse en una inclinación puramente animal. Parecía como si la naturaleza de este hombre se hubiera corrompido y sus instintos más bajos, egoístas y desconsiderados, se hubieran hecho visibles. No había tanta severidad en su carácter, porque ya no controlaba sus impulsos como antes. La determinación se había convertido en indiferencia. La visible transformación de Edgar acentuó su morbidez, su tristeza y su soledad. Los vecinos empezaron a pensar si no estaría volviéndose loco. Absorbido constantemente por la cometa, la contemplaba no solamente de día, sino a veces también durante toda la noche. Se había convertido para él en una obsesión. Caswell estaba personalmente interesado en la vigilancia de la gran cometa voladora. A tal efecto, había hecho adosar al parapeto de la torre un enorme carrete con un cordel muy largo. Un torno, controlado por una manivela, permitía enrollar y desenrollar la cuerda. Invariablemente, había al menos un hombre, día y noche, encargado de esta tarea. A la altura en que volaba la cometa, el viento era tan fuerte que, a veces, la elevaba mucho más, trasladándola lateralmente a considerable distancia. De hecho, la cometa se convirtió, en poco tiempo, en una de las curiosidades de Castra Regis y sus alrededores. Edgar comenzó a atribuirle mentalmente casi todas las cualidades humanas. Se convirtió para él en una entidad aparte, dotada de alma e inteligencia propias. Ocioso todo el día, comenzó a dedicar parte de su tiempo sobrante a lo que consideraba el servicio de la cometa, y encontró un nuevo placer, una nueva meta en su vida, en el viejo juego escolar que consiste en enviar mensajes a la cometa. El procedimiento consiste en cortar papeles agujereados en el centro y hacerlos pasar por la cuerda de la cometa. La acción natural del viento empuja el papel y hace que se remonte, no importa la altura o la distancia a que haya podido desplazarse la cometa. Los primeros días Caswell se pasó horas enteras ocupado en esta diversión. Cuando ya flotaban centenares de estos mensajes a todo lo largo de la cuerda, se le ocurrió escribir en los papeles para transmitir sus ideas a la cometa. Esto no hizo más que reforzar en su mente atormentada la convicción de que el juguete tenía una entidad y inteligencia propias. De allí pasó a hablar directamente con la cometa, sin dejar por eso de enviarle mensajes escritos. Sin duda, la altura de la torre, que estaba en la parte más elevada de la colina, el rugido incesante del viento, el efecto hipnótico del punto elevado en el cielo en el que tenía concentrada la vista todo el tiempo, y la ascensión de mensajes escritos a lo largo de la cuerda hasta perderse en la distancia, contribuyeron aún más a afectar su cerebro, haciéndole ceder a la presión de creencias y circunstancias que eran a la vez estimulantes para la imaginación, posesivas y absorbentes. El siguiente paso en su declive intelectual fue aplicar a otros objetos circundantes su hipótesis de la identidad consciente de la cometa. Poseía, en Castra Regis, una extensa colección de objetos raros y curiosidades, reunidos en épocas anteriores por sus antepasados, de gustos similares al suyo. Había todo tipo de extraños especímenes antropológicos, remotos y recientes, coleccionados al azar en los numerosos viajes efectuados por los Caswell. Antiguas reliquias egipcias, procedentes de tumbas y momias, curiosidades traídas de Australia, Nueva Zelanda y los mares del sur, ídolos e imágenes, desde íconos tártaros hasta objetos de culto de los antiguos egipcios, persas e indios, objetos mortíferos y de tortura de los indios americanos y, sobre todo, una vasta colección de armas letales de todo tipo, provenientes de todos los lugares, largas mazas chinas, puñales dobles, cimitarras afganas de doble filo, hechas para cortar un cuerpo en dos de un solo tajo, pesados puñales de todos los países orientales, espectrales dagas del Tíbet, terribles kukri de los Gurkhas y otras tribus montañesas de la India, navajas de Italia y España, e incluso el célebre cuchillo que solían llevar los negreros de la región de Mississippi. La muerte y el sufrimiento estaban representados en sus múltiples variantes en esta macabra colección. Ni qué decir tiene que la colección fascinaba a Ulanga,
Nunca se cansaba de visitar el Museo de la Torre y dedicaba interminables horas a inspeccionar los objetos exhibidos, hasta familiarizarse por completo con todos y cada uno de sus detalles. Pidió permiso para limpiarlos, lustrarlos y afilarlos, favor que le fue concedido sin esfuerzo. Además de las armas y los restos humanos antes mencionados, había otro tipo de objetos que también daban miedo. Serpientes disecadas de las más desagradables y horrorosas especies, insectos gigantes de los trópicos, temibles como quiera que se los mirara, peces y crustáceos cubiertos de siniestras púas, pulpos de gran tamaño. Había también otros objetos, no menos mortíferos pese a su aspecto inofensivo, hongos secos, trampas para cazar aves, bestias, peces, reptiles e insectos, instrumentos de tortura capaces de causar dolor en todas sus formas y grados, cuya única misericordia radicaba en su capacidad de producir rápidamente la muerte. Caswell, que nunca había visto la colección y por tanto no conocía su contenido, a excepción de los objetos aportados por él mismo, encontró en ella una constante diversión e interés. La estudió detenidamente, sus usos, su funcionamiento y sus lugares de origen, hasta acabar por poseer un conocimiento amplio y detallado de todo lo concerniente a los objetos exhibidos. Muchos poseían mecanismos ocultos e intrincados, pero él nunca cejaba hasta averiguar los secretos. Su interés por esos extraños objetos y por la forma de utilizarlos lo llevó a explorar otros rincones que prometían similares hallazgos. Empezó preguntando a los sirvientes por el lugar donde se guardaban los trastos viejos. Varios sirvientes le hablaron de Simón Chester que, según ellos, conocía todos los secretos de la casa. Por consiguiente, le hizo llamar y se presentó al momento. Era un viejo de casi 90 años y achacoso. Nacido en el castillo, había servido desde entonces a varios de sus señores, presentes o ausentes. Cuando Edgar comenzó a hacerle preguntas sobre el tema que había motivado su llamada, el viejo Simón se mostró muy inquieto. De hecho, estaba tan aterrorizado que su señor, dándose cuenta de que le estaba ocultando algo, le ordenó que le contara inmediatamente todo lo que supiera sobre los restantes objetos ocultos y el sitio en donde estaban escondidos. Viendo que su secreto había sido descubierto, el anciano, en un lastimoso estado de inquietud, dijo mucho más de lo que su amo esperaba. En verdad, señor, todo lo que se guardó en mi época está todavía en la torre, excepto... Y aquí empezó a agitarse y temblar. Excepto el cofre que el señor Edgar, el correspondiente a la época en que comencé a servir a la familia, trajo de Francia, donde estuvo una temporada con el doctor Mesmer. Por razones de seguridad, el baúl se guardó en mi habitación, pero lo traeré aquí inmediatamente. ¿Qué hay dentro?, preguntó Edgar vehementemente. Eso no lo sé. Por otra parte, es un baúl muy especial. No tiene ningún mecanismo visible de apertura. ¿No tiene cerradura? Eso creo, señor, aunque no lo sé. No se ve el ojo de la cerradura. Haz que lo traigan aquí y vuelve tú con él. El pesado cofre, rodeado de barras de acero, pero sin cerraduras, fue traído por 2 hombres. Poco después, el viejo Simón atendió a su amo. Cuando entró en la habitación, el mismo señor Caswell se encargó de cerrar la puerta. Después le preguntó: ¿Cómo se abre esto? No lo sé, señor. ¿Quieres decir que nunca lo has abierto? Con toda certeza, señoría. ¿Cómo iba a hacerlo? Fue confiado a mí con las restantes cosas. Abrirlo habría sido un abuso de confianza. Caswell dijo entonces con tono burlón y de desprecio: verdaderamente admirable, pero dejemos eso. Cierra la puerta y quédate. Dime, ¿alguien te ha hablado o te ha hecho alguna observación sobre el cofre? El viejo Simón palideció y juntó sus temblorosas manos en un gesto de súplica. Oh, señor, le suplico que no lo toque. Este baúl contiene, seguramente, los secretos que el doctor Mesmer confió a mi amo, para su ruina. ¿Qué quiere decir? ¿De qué ruina me hablas? Señor, según dicen, él fue el que vendió su alma al diablo. Yo pensaba que aquella época y los males que trajo sobre nosotros habían pasado. Basta ya, vete, pero quédate en tu habitación, o donde puedas oír mis llamadas. Puedo necesitarte. El anciano se inclinó respetuosamente y salió temblando pero sin pronunciar una sola palabra. Capítulo 12. El cofre abierto. Solo en la habitación de la torre, Edgar Caswell cerró cuidadosamente la puerta y puso un pañuelo para tapar el ojo de la cerradura. Después inspeccionó las ventanas, asegurándose de que nadie podía verle desde ningún ángulo del edificio principal. Entonces examinó con cuidado el cofre, recorriendo toda su superficie con una lupa. Lo encontró intacto. Las barras de acero estaban impecables, formando un todo compacto con él. Durante algún tiempo se sentó frente al cofre,
y cuando las sombras del atardecer comenzaron a fundirse en tinieblas, dio por terminada su tarea y se fue a su dormitorio, después de cerrar la puerta de la habitación de la torre y llevarse consigo la llave. A la mañana siguiente, le despertó a la luz del sol y retomó su paciente pero infructuoso estudio del baúl metálico. Continuó durante todo el día con el mismo resultado, una humillante frustración que sobreexcitaba sus nervios y le producía dolores de cabeza. La consecuencia de esta prolongada tensión pudo comprobarse después por la tarde, cuando se encerró en la habitación de la torre, distraído, indiferente y todavía agitado, hundido en una profunda melancolía, con el cofre intacto delante. Cuando volvió a caer el crepúsculo, pidió a su mayordomo que le enviara 2 hombres fuertes, y a estos les ordenó llevar el baúl a su dormitorio. Allí permaneció sentado toda la noche, sin pausas ni siquiera para comer. Su razón desvariaba, presa de un remolino de ideas y enfebrecida por la excitación. Un hecho era evidente: cuando aquella noche se encerró en su habitación, su cerebro estaba lleno de extrañas fantasías, hasta el punto que le parecía estar al borde de perder la razón. Tumbado sobre su cama en la oscuridad, seguía meditando sobre el misterio del cofre cerrado. Gradualmente cedió a las influencias del silencio y a la oscuridad. Después de descansar tranquilamente unas horas, su cerebro volvió a activarse, pero esta vez nada logró distraerlo. Su cerebro estaba de nuevo activado y dispuesto, como nunca, a utilizar su espontánea creatividad y su memoria. 1000 incidentes olvidados o solamente conocidos a medias, fragmentos de conversaciones o antiguas teorías hacía tiempo arrinconadas, se arremolinaron en su mente. Creía escuchar a su alrededor las legiones de alas vibrantes a las que tan recientemente se había acostumbrado. Hasta él mismo era consciente de que ese esfuerzo de la imaginación estaba fundado en una memoria imperfecta. Se contentaba con hacer trabajar la imaginación, con la esperanza de encontrar una solución al misterio que le rodeaba, y en esa disposición anímica, el sueño comenzó a apoderarse de él, cada vez con más éxito. Esta vez disfrutó de un sueño placentero, descansando al mismo tiempo su agotado cuerpo y su sobrecargado cerebro. Estando dormido, se levantó de la cama y, como obedeciendo a una llamada exterior y superior a él mismo, alzó el enorme cofre y lo colocó sobre una resistente mesa que había en una esquina de la habitación, de la que previamente había retirado gran cantidad de libros. Esta acción había exigido de él una cantidad de fuerza física que, lo sabía perfectamente, él no poseía, ni por asomo, en su estado normal. Sin embargo, había sucedido, y pareció bastante fácil. Las cosas se sometían a su voluntad antes de que él las tocase. Entonces se dio cuenta de que de alguna manera que le resultaba imposible recordar, había abierto el cofre. Inmediatamente después, abrió la puerta de su dormitorio y, poniéndose el cofre sobre las espaldas, lo trasladó a la habitación de la torre, cuya puerta también abrió. Le seguía maravillando su propia fuerza y se preguntaba de dónde provendría. Su mente, perdida en conjeturas, estaba demasiado extraviada para darse cuenta de las cosas más inmediatas. Sabía que el cofre era excesivamente pesado. En una especie de visión que iluminó la oscuridad total que lo rodeaba, le pareció ver a 2 robustos sirvientes tambaleándose bajo un gran peso. Se volvió a encerrar en la habitación de la torre frente al cofre, abierto sobre la mesa. En la oscuridad, comenzó a vaciarlo, colocando sobre otra mesa su contenido, compuesto principalmente de grandes piezas de metal o vidrio de extrañas formas. Era consciente de que todavía dormía y de que actuaba obedeciendo a alguna desconocida e invisible orden antes que siguiendo un plan razonable cuyos resultados pudiera prever. Completada esta fase, procedió a montar los distintos componentes de algunos grandes instrumentos, compuestos en su mayor parte de vidrio. Sus dedos parecían haber adquirido una nueva y exquisita destreza e incluso una voluntad propia. Después, una profunda lasitud se apoderó de su cerebro, inclinó su cabeza sobre el pecho y poco a poco todo fue oscureciéndose a su alrededor. Se despertó temprano en su dormitorio y miró asombrado a su alrededor, completamente lúcido. En el sitio habitual, sobre la resistente mesa, yacía el gran baúl ensunchado de acero, sin cerradura, pero ahora estaba cerrado. Se levantó con calma y dirigió sus pasos a la habitación de la torre. Allí nada había cambiado desde la tarde anterior. Miró a través de la ventana y vio sobrevolar, como de costumbre, la cometa gigante. A continuación, abrió el postigo en que terminaba la escalera del torreón y salió al tejado. Cerca de él, vio el montón de cuerda arrollada en su carrete, que la brisa mañanera hacía murmurar. Cuando la tocó sintió un penetrante estremecimiento que le recorrió todo el brazo, desde la mano.
Por ninguna parte se veían señales de haberse producido durante la noche alguna alteración o desplazamiento. Totalmente desconcertado, volvió a su habitación y se sentó a meditar. Ahora, por vez primera, sintió que había estado dormido y soñando. Después volvió a dormirse, y así permaneció durante mucho tiempo. Se despertó con apetito y comió abundantemente. Luego, al atardecer, se encerró bajo llave y volvió a dormirse. Al despertar lo rodeaba la más profunda niebla y estaba bastante confuso acerca de su paradero. Comenzó por tantear en la habitación oscura y pronto fue avisado de las consecuencias de su posición al romper un objeto de vidrio. Consiguió una luz y descubrió que se trataba de una rueda de cristal, parte de un elaborado mecanismo que, durante su sueño, él mismo debió de sacar del cofre, ahora abierto. Otra vez había abierto el cofre mientras dormía. Aunque no recordaba las circunstancias, Caswell llegó a la conclusión de que su mente estaba afectada por una dualidad de acciones que podía conducirle a la catástrofe o al descubrimiento de sus planes secretos, así que resolvió renunciar por un tiempo al placer de hacer nuevos descubrimientos en relación al cofre. Para ello, recurrió a otro asunto diferente, la investigación de los tesoros y objetos raros de sus propias colecciones. Se paseaba entre ellos por pura curiosidad natural, siendo su objetivo encontrar algún detalle que pudiera serle de utilidad en sus experimentos con la cometa. Había resuelto ya ensayar el envío de mensajes que no fueran de papel. Su idea era que la fuerza del viento sobre la inmensa cometa sujeta por la cuerda era suficiente para hacer ascender por esta objetos más pesados que el papel. Sus primeros ensayos con objetos cada vez más pesados fueron concluyentes. Poco a poco fue aumentando el peso hasta descubrir que la fuerza de elevación de la cometa era considerable. Decidió entonces dar un paso más adelante y enviar hacia la cometa algunos de los artículos encontrados en el cofre. La última vez que lo abrió, en sueños, no lo había vuelto a cerrar, habiendo insertado además una cuña para poder abrirlo cuando quisiera. Examinó el contenido, pero llegó a la conclusión de que los objetos de cristal eran inadecuados, eran demasiado ligeros para sus pruebas de peso, y tan frágiles que se corría un riesgo al enviarlos a semejante altura. Por tanto, buscó en torno suyo algo más sólido con lo que experimentar. Al cabo de un rato, sus ojos se fijaron en un objeto que inmediatamente lo atrajo. Se trataba de una pequeña reproducción de uno de los antiguos dioses egipcios, Bes, que representaba el poder destructor de la naturaleza. Su aspecto extravagante y misterioso convenía a su loco humor. Al sacarlo de la caja, le sorprendió lo pesado que era en comparación a su tamaño. Examinándolo rigurosamente con la ayuda de algunos instrumentos científicos, llegó a la conclusión de que había sido esculpido en un fragmento de piedra imán. Entonces, recordó haber leído algo acerca de un antiguo dios egipcio tallado en similar material y, pensando más detenidamente, concluyó que debía de haberlo leído en el libro del siglo XVII, Errores Populares, de Sir Thomas Browne. Trajo el libro de la biblioteca y volvió a leer el pasaje. He aquí un buen ejemplo que debemos a las observaciones de nuestro docto amigo el señor Graves sobre un ídolo egipcio tallado en piedra imán, que fue encontrado entre las momias. Todavía conserva su poder de atracción, aun cuando, probablemente, fue extraído de la mina hace más de 2000 años. Le atraía la rareza de la figura y su naturaleza tan parecida a la suya. Con un trozo de madera hizo un mensajero circular y sobre él fijó la pesada estatuilla, enviándola hacia la cometa voladora a lo largo de la palpitante cuerda. Capítulo 13. Las alucinaciones de Ulanga. Durante los últimos días, Lady Arabella se había vuelto extremadamente impaciente. Sus deudas, siempre apremiantes, habían aumentado inquietantemente. Su única esperanza de conseguir una vida cómoda consistía en una buena boda, pero el hombre en el que había puesto los ojos no parecía definirse lo suficientemente rápido y, de hecho, no daba ninguna muestra de interés por ella. Edgar Caswell no era un pretendiente fogoso. Desde el principio le había parecido difícil y después de su lucha con Mimi Watford apenas había salido de su habitación. En aquella ocasión, Lady Arabella le había mostrado, de manera inequívoca, cuáles eran sus sentimientos. Le había hablado con una sinceridad mayor de lo que su orgullo le permitía, de su deseo de ayudarlo y apoyarlo. El momento en que cruzó la habitación para ponerse al lado de él en su lucha mesmérica había sido el límite de su acción voluntaria. Sentía toda la amargura de no verlo venir hacia ella, y después de haber hecho semejante avance por su parte, le parecía que una nueva retirada de Edgar equivaldría,
para una mujer de su clase a un maldito insulto. ¿No se había colocado acaso junto a su servidor negro ese incorregible salvaje? ¿No le había demostrado su preferencia en la fiesta de bienvenida? ¿No había...? Lady Arabella era de sangre fría y estaba dispuesta a soportar la indiferencia si era necesario, y hasta el insulto, con tal de convertirse en la señora de Castra Regis. Mientras tanto, no debía mostrar urgencia, era conveniente esperar. Ahora lo conocía y podía adivinar sus intenciones con respecto a Lila Watford. En posesión de ese secreto, podía ejercer cierta presión sobre Caswall que éste no podría evitar fácilmente. La gran dificultad estaba en acercarse a él. Se había encerrado en su castillo, protegido por una muralla de convenciones sociales que ella no podía traspasar sin peligro de su reputación. Durante días y noches, Lady Arabella pensó en todo esto. Por último, decidió que la única manera de llegar hasta él era presentarse abiertamente en Castra Regis. Su rango y posición lo hacía posible, siempre que se tomaran las debidas precauciones. Luego, podría explicar sus razones, si fuera necesario. Una vez solos, usaría sus artes y su experiencia para hacer que él mismo se comprometiera. Después de todo, no era más que un hombre, con la misma aversión de todos los hombres por las situaciones difíciles y embarazosas, y ella tenía suficiente confianza en su propia femineidad como para saberse capaz de superar cualquier dificultad que pudiera surgir. Desde la arboleda de Diana, escuchaba todos los días el sonido del gong que, en Castra Regis, llamaba para el almuerzo. Sabía así cuál era la hora en que la servidumbre debía encontrarse en la parte trasera de la casa. Entraría a esa hora y, fingiendo no encontrar a nadie que la atendiera, lo buscaría en sus propias habitaciones. La torre, lo sabía, estaba alejada de los ruidos habituales de la casa y además, la servidumbre tenía órdenes estrictas de no molestarle cuando estaba en su cámara de la torre. Había descubierto, en parte con la ayuda de unos gemelos de teatro y en parte gracias a las discretas preguntas que había hecho, que recientemente habían llevado y sacado de su habitación varias veces un pesado baúl, y que todas las noches permanecía en ella. Estaba segura de que tenía alguna importante tarea entre manos que le ocupaba la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, otro miembro de Castra Regis hacía sus propios planes, esperando obtener buenos resultados. Quienes están en la posición de sirvientes tienen infinidad de oportunidades de observar a sus superiores y formarse una opinión de ellos. Ulanga, a su modo, era un bribón hábil y sin escrúpulos, y sentía que todo lo que sucedía en esta gran casa podría servirle algún día en provecho propio. Taimado, salvaje y sin escrúpulos como era, los medios que concebía eran siempre deshonestos. Dándose cuenta de que Lady Arabella preparaba una encerrona para su amo, se mantenía alerta ante el más ligero detalle que pudiera ampliar su conocimiento. Como los demás miembros de la casa, había sabido de las idas y venidas del gigantesco cofre, y se le había metido en la cabeza que las precauciones mostradas al transportarlo indicaban que estaba lleno de tesoros. Rondaba todo el tiempo las habitaciones de la torre, con la esperanza de hacer algún descubrimiento útil, pero era tan prudente como furtivo, y se cuidaba muy bien de no ser visto por nadie. Fue así como el negro se dio cuenta de la aventura de Lady Arabella en la casa, cuando ella pensaba que nadie podía verla. Ulanga se cuidó muy bien de que las posiciones no se invirtieran. Más que nunca, mantenía abiertos sus ojos y oídos y cerrada la boca. Viendo que Lady Arabella se deslizaba por la escalera que conducía a la habitación de su amo, dio por supuesto que su presencia allí se debía a inconfesables designios, y por tanto, redobló su atenta y prudente vigilancia. Ulanga sufrió una decepción, pero no se atrevió a exteriorizar sus sentimientos para no traicionarse. De nuevo se escabulló silenciosamente escaleras abajo y esperó su momento más favorable para seguir con sus planes. Se le había metido en la cabeza que el pesado cofre estaba lleno de tesoros y que Lady Arabella había venido para intentar robarlos. Su intención de combinar esas dos ideas en su propio beneficio se le ocurriría más tarde. Ulanga siguió secretamente a la mujer hasta su casa. Experto en la materia, logró admirablemente sus propósitos en esta ocasión. La vio entrar en la arboleda de Diana por una puerta privada, y luego, tomando otro camino y ocultándose de su vista, la alcanzó, finalmente, en un paraje espeso de la arboleda, donde nadie podía verles. Lady Arabella se sorprendió bastante. No había visto al negro en varios días, y ya casi había olvidado su existencia. Ulanga se habría asustado de haber sabido y haber sido capaz de comprender.
la importancia real que la gente otorgaba a la belleza y al rango social, en comparación con el escaso valor que él concedía a estos asuntos. Sin duda, Ulanga tenía también sus sueños, como cualquier otro hombre. En tales casos, se veía a sí mismo como un joven dios del sol. Había sido colmado de todas las cualidades nobles y cautivantes, o al menos las consideradas como tales en su África natal. Las mujeres, pensaba, lo amarían y se le declararían en la forma pública y fervorosa que era usual en los asuntos del corazón, en las asombrosas profundidades de la selva de Costa de Oro. Ulanga se acercó a Lady Arabella y con voz apagada, como correspondía a la importancia de su tarea y en deferencia al respeto que sentía por ella y por el lugar, comenzó a hablarle de su amor. Lady Arabella no era por lo común una persona con sentido del humor, pero ningún hombre o mujer de raza blanca hubiera podido reprimir la risa que espontáneamente surgió de sus labios. Las circunstancias eran demasiado grotescas y el contraste demasiado violento como para evitar la hilaridad. El hombre, un espécimen envilecido y primitivo de una fealdad simplemente diabólica. La mujer, de rango elevado, bella y elegante. A Ulanga le habría bastado un solo instante de reflexión para darse cuenta de la ofensa que significaba a los ojos de ella su propuesta, pero los instantes siguientes arrojaron nuevas y variadas luces sobre la afrenta. La indignación de Lady Arabella era demasiado grande como para encolerizarse. Solo la burla o la sátira podían servirle para hacer frente a la situación. Su temperamento frío y cruel ayudó, y no vaciló en someter a ese ignorante salvaje al despiadado sarcasmo de su desprecio. Ulanga era confusamente consciente de que la mujer se estaba burlando de él, pero su ira no era menor a pesar de su ignorancia. Cedió pues a este sentimiento como hubiera hecho una bestia torturada. Rechinó sus enormes dientes, se enfureció, palideció y juró en idiomas bárbaros, empleando imágenes también bárbaras. Lady Arabella pensó que era una suerte encontrarse lo suficientemente cerca para pedir ayuda, porque de otro modo el negro hubiera podido amenazarla con su brutal violencia o incluso matarla. «¿He entendido bien?», dijo ella, con frío desdén, mucho más efectivo para herir que la ardiente pasión. «¿Que está usted ofreciéndome su amor?». «¿Su amor?». Como respuesta, Ulanga inclinó la cabeza. El desprecio de su voz, dotada de una especie de silbido funesto, le sonó y lo sintió, como un latigazo. «¿Cómo se atreve? Usted, salvaje, un esclavo, el gusano más vil del mundo. Cuidado, no concedo a su vida mayor importancia de la que concedería a la de una rata o una araña. No vuelva a mostrarme jamás su asqueroso rostro o libraré a la tierra de su presencia». Y mientras hablaba, sacó un revólver y le apuntó con él. Ante la inmediata presencia de la muerte, su insolencia le abandonó y procuró excusarse débilmente. Su discurso fue breve, consistiendo apenas en unas palabras. Para Lady Arabella no era más que un balbuceo incomprensible, pero en el dialecto del negro significaba amor, matrimonio, esposa. Por el tono de sus palabras era posible adivinar su significado, sobre todo para la rápida intuición de una mujer, pero ella se negó a proseguir la conversación. Al insistir Ulanga en repetir su cortejo, en el que se mezclaban las más burdas pasiones animales y las amenazas más ridículas, le advirtió que estaba al corriente de sus intenciones de robar el tesoro de su amo y que la sorprendería en el acto de hacerlo. Pero si escogía ser suya, él compartiría sus tesoros con ella y vivirían rodeados de lujo en las selvas africanas. Si se negaba, él lo contaría todo a su amo, el cual la azotaría y torturaría, y después la entregaría a la policía, que la haría ejecutar. Capítulo 14. Una nueva batalla. Las consecuencias de este encuentro en la penumbra de la arboleda de Diana fueron duraderas y de mucho alcance, y no solamente para los dos implicados. De Ulanga era de esperar eso, conociendo su carácter. Para él, había dos pasiones que eran inagotables e insaciables, la vanidad y aquella otra que se había convenido en llamar amor. Ulanga abandonó la arboleda con el corazón lleno de odio. Su deseo y su avidez se habían enardecido, mientras su orgullo había sido herido en lo más profundo. La fría naturaleza de Lady Arabella la mantuvo en una relativa calma, aunque interiormente hervía de cólera. Más que nunca, estaba resuelta a poner a sus pies a Edgar Caswell. Los obstáculos que había encontrado y los insultos que había sufrido le bastaban para alimentar el deseo de revancha que la consumía. Mientras recorría sus propias habitaciones en la arboleda de Diana, volvió repetidamente al tema, y el rostro de Lila Watford se le aparecía todo el tiempo como la solución al problema que la confundía: orientar los poderes de Caswell y su misma existencia al servicio de sus propios designios. Recluida en su gabinete privado, se puso a redactar una esquela
preocupándose tanto del contenido que la destruyó y la volvió a escribir varias veces hasta que su delicada papelera estuvo medio llena de hojas rotas de papel. Cuando quedó satisfecha, copió la misiva en la última hoja limpia que le quedaba y quemó cuidadosamente los fragmentos inutilizados. Luego colocó la carta en un sobre con escudo familiar, dirigido a Edgar Caswall, en Castra Regis. Después, la envió con uno de sus criados. La carta decía: «Querido señor Caswall, deseo tener una conversación con usted sobre un tema que creo le interesará. Querría tener la amabilidad de venir a buscarme un día de estos, después de comer, digamos a las 3 o a las 4, para dar un paseo juntos, solamente hasta Mercy Farm, donde quiero ver a Lila y Mimi Watford. Podríamos tomar una taza de té en la granja. No traiga con usted a su sirviente africano, porque me temo que su cara asustaría a las muchachas. Después de todo, nadie diría que es bello, ¿no es cierto? Creo que esta vez le complacerá su visita. Atentamente, Arabella March». A las 3:30 del día siguiente, Edgar Caswall se presentó en la arboleda de Diana. Lady Arabella salió a su encuentro al camino. Quería mantener a su servidumbre lo más alejada posible de su secreto. Cuando lo hubo alcanzado, dio media vuelta y caminó a su lado, en dirección a Mercy Farm, manteniendo el mismo paso los dos. Al aproximarse a Mercy, ella se volvió y miró en torno suyo, esperando ver a Ulanga o señales de su presencia. Sin embargo, no se le veía. Había recibido de su amo órdenes perentorias de mantenerse oculto, lo cual fue para el africano una nueva afrenta de ella. Encontraron a Lila y Mimi en su casa y aparentemente contentas de verlos, aunque ambas jóvenes se sorprendieron de esta visita tan próxima a la anterior. Lo que sucedió fue una repetición de la batalla mental de la anterior visita. En esta ocasión, sin embargo, ausente Ulanga, Edgar Caswall debía contentarse con la presencia de Lady Arabella como único apoyo. A su vez, a Mimi le faltaba el apoyo de Adam Salton, que le había prestado tan útil servicio anteriormente. Esta vez, la lucha por la supremacía de las voluntades fue más larga y definitoria. Caswall sintió que si no lograba vencer, haría mejor en renunciar del todo a la idea, así que utilizó todo su orgullo contra Mimi. Mientras esperaban que les abrieran la puerta, Lady Arabella, en un súbito arranque, le había dicho en voz baja pero suficientemente convincente: «Esta vez debe vencer usted. Mimi, después de todo, no es más que una mujer. No le muestre misericordia. Eso sería una debilidad. Luche con ella sin cuartel. Golpéela, humíllela, mátela si es necesario. Ella se ha interpuesto en su camino y la odio por eso. No le quite nunca los ojos de encima. Lila no importa. Tiene miedo de usted. Usted ya la domina. Mimi intentará que usted mire a su prima, y eso puede significar la derrota. Si siente que ella comienza a doblegarlo, tome mi mano y apriétela lo más fuerte que pueda, mientras sigue mirándola fijamente a los ojos. Si es demasiado fuerte para usted, intervendré yo. Provocaré algún incidente que sirva de distracción, y usted podrá retirarse invicto, aunque no victorioso. Silencio, aquí llegan». Las dos muchachas vinieron juntas a abrir la puerta. Desde el oeste llegaron extraños sonidos procedentes del Brow. Se trataba de los crujidos y chasquidos de las cañas secas y los juncos de las tierras bajas. Había sido una estación excepcionalmente seca. El fuerte viento del este también contribuía, enviando enormes bandadas de pájaros, especialmente palomas blancas con capuchón. No solo se oía el ruido de las alas al volar, sino que sus arrullos eran también perfectamente audibles. Al provenir de semejante multitud de pájaros, estos sonidos, individualmente despreciables, evocaban el estruendo de una tormenta. Sorprendidos por esta afluencia de pájaros, a los cuales ya no estaban habituados desde hacía algún tiempo, dirigieron sus miradas hacia Castra Regis, desde cuya elevada torre planeaba, como de costumbre, la gran cometa, pero, según miraban, la cuerda se rompió, y la gigantesca cometa cayó precipitadamente en una serie de rápidos picados. Su propio peso y la fuerza del aire que se le oponía y provocaba su elevación, combinados con la fuerte brisa del este, fueron demasiado para la larga cuerda que la sostenía. En cierto sentido, el percance de la cometa dio una nueva esperanza a Mimi. Despojada de cualquier otra cuestión secundaria, la principal batalla sería en adelante más simple. Sentía en su corazón como si un acorde religioso la hubiese conmovido de nuevo. El regreso de las aves le había proporcionado un renovado valor y una nueva seguridad en la victoria final. Después del suplicio del silencio que todos padecieron durante tanto tiempo, cualquier nuevo hilo de pensamiento era casi recibido como una bendición del cielo. Como continuaba la afluencia de pájaros, golpeando con sus alas contra los crujientes juncos, Lady Arabella palideció y estuvo a punto de desmayarse. «¿Qué es eso?», preguntó súbitamente. «A Mimi, nacida y criada en Siam,
El sonido le recordaba extrañamente, solo que muy ampliado, al que producían los encantadores de serpientes. Edgar Caswell fue el primero en recuperarse desde la interrupción por la caída de la cometa. En pocos minutos, parecía haber recuperado del todo su sang-froid y estaba dispuesto a regresar a su propósito original. Mimi también se recuperó rápidamente, pero por razones diferentes. Tenía la profunda convicción religiosa de que la lucha en la que estaba inmersa equivalía al eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, y que el bien triunfaría. La aparición de esas aves de níveo plumaje, con sus capuchones de Santa Columba, reafirmó su impresión. Con esta fuerte convicción, prosiguió el extraño combate con renovado vigor. Parecía ser capaz de dominar a Caswell y de enviarlo de vuelta al lugar en donde se encontraron. Una vez más, sus vigorosos pases lo condujeron hasta la puerta. Cuando se disponía a salir, Lady Arabella, que había estado mirándolo fijamente, lo tomó de la mano e intentó detener su retirada. Su ayuda, sin embargo, no sirvió de nada, y los dos juntos salieron cogidos de la mano. En ese momento, la extraña música que tanto había alarmado a Lady Arabella se detuvo repentinamente, y las dos primas miraron instintivamente hacia Castra Regis y vieron que los obreros habían reparado la cometa, la cual se había vuelto a elevar y empezaba a planear en la misma posición que antes. Mientras contemplaban la reaparición de la cometa, la puerta se abrió y entró en la habitación Michael Watford. Para entonces, las dos habían recuperado ya el dominio de sí mismas y nada de extraordinario hubiera podido llamar la atención del anciano. Al entrar, sintió concentradas sobre él las inquisitivas miradas de las muchachas y dijo: «Esta nueva invasión de pájaros no es más que la inmigración anual de palomas procedentes de África. Me han dicho que pronto terminará». La segunda victoria de Mimi Watford ensombreció a Edgar Caswell más que nunca. Se encerró en sí mismo, y esto, unido a su absorbente interés en asegurar la victoria de sus poderes mesméricos, le llevó a tramar un vasto plan de revancha. El principal objetivo de su animosidad era, por supuesto, Mimi, cuya voluntad le había vencido, pero también incluía, en mayor o menor grado, a todos aquellos que le habían enfrentado. Lila seguía a Mimi en su odio. Lila, esa joven inofensiva y compasiva, cuyo corazón estaba tan lleno de amor por todas las cosas que en él no tenían cabida las demás pasiones de la vida corriente, cuya naturaleza se asemejaba a las palomas de Santa Columba, tanto por el color de la ropa como por la apariencia de su cuerpo. Adam Salton venía después, pero muy distanciado. Contra él no tenía Caswell ninguna animosidad directa, lo consideraba un obstáculo, una dificultad de la que es preciso desembarazarse o que hay que destruir. El joven australiano había sido tan discreto que lo único que tenía contra él era su conocimiento de todo lo ocurrido. Caswell no le comprendía y, para un temperamento como el suyo, la ignorancia era motivo suficiente de alarma o temor. Caswell retomó su costumbre de contemplar la gran cometa tirando de la cuerda, alternando esa ocupación con un registro adicional de los misteriosos tesoros de la casa, especialmente el cofre de Mesmer. Se solía sentar en el tejado de la torre, rumiando su contrariada pasión. La vasta extensión de sus posesiones, visible desde esa altura, hubiera podido devolverle, pensaría alguno, parte de su antigua complacencia, pero la misma extensión de su propiedad, aunque él no hubiera contribuido a formarla, le creó un nuevo sentimiento de agravio. ¿Cómo era posible, pensaba él, que teniendo a su disposición tantas cosas que otros envidiaban, no pudiera llevar a cabo el más querido deseo de su corazón? En ese estado de depravación intelectual y moral, encontró un alivio en la continuación de sus experimentos sobre los poderes mecánicos de la cometa. Durante 2 semanas no volvió a ver a Lady Arabella, que estaba todo el tiempo al acecho de alguna oportunidad de encontrarse con él, ni a las Watford, que premeditadamente se apartaban de su camino. Adam Salton simplemente dejaba pasar el tiempo, manteniéndose listo para actuar contra quien quiera que molestara a sus amigas. Visitó la granja y escuchó de los labios de Mimi el relato de la última batalla de voluntades. Su única reacción fue encargar a Ross varias mangostas más, incluyendo una segunda matadora de cobras que generalmente llevaba consigo en su caja a donde quiera que fuese. Los experimentos de Caswell con la cometa prosiguieron con éxito. Cada día trataba de elevar objetos más pesados y notaba que la máquina tenía una sensibilidad propia que iba en aumento con los obstáculos que se le ponían. Ahora, la cometa flotaba en el cielo a una gran altura. Como el viento soplaba regularmente del norte, la dirección de la cometa era hacia el sur. A lo largo del día, se enviaban hacia arriba mensajeros de peso cada vez mayor. Algunos eran de papel o cartón delgado, cuando no de cuero y otros materiales flexibles. El gran peso del que colgaba la cometa formaba sobre la cuerda una gran curva cóncava,
por lo que los mensajeros al ascender producían un ruido como de batido de alas. Si se posaba un dedo sobre la cuerda, se oyó una especie de intermitente murmullo sepulcral, como respuesta al aleteo de los mensajeros. Edgar Caswell, que ahora estaba completamente obsesionado por la cometa y todo lo relativo a ella, encontró una inequívoca semejanza entre ese intermitente retumbo y la música para encantar serpientes producida por las palomas al volar a través de las resecas cañas. Un día hizo un descubrimiento en el cofre de Mesmer que pensó le sería útil en lo tocante a los mensajeros. Era un largo trozo de alambre, fino como un cabello humano, enrollado alrededor de un disco finamente trabajado, que corría libremente y con gran ligereza hasta una distancia prodigiosa. Caswell intentó utilizarlo para sus mensajeros y descubrió que funcionaba a la perfección. Funcionaba igual de bien si el mensajero iba solo que si llevaba algún objeto mucho más pesado que él mismo. Además, era lo bastante resistente y ligero como para tirar del mensajero sin que el aumento de tensión fuese excesivo. Lo probó varias veces con éxito, pero al llegar la noche le resultaba difícil distinguir al mensajero, así que buscó algo que fuera lo bastante pesado como para mantenerlo inmóvil. La solución fue la estatuilla egipcia de Bes, cuya repisa de madera, que la protegía, envolvió con el fino alambre. Entonces, como la oscuridad se había adueñado del entorno, olvidó todo el asunto y regresó a sus habitaciones. Esa noche experimentó una extraña sensación de desazón, que no era insomnio, porque parecía consciente de estar dormido. Se levantó al amanecer y, como era su costumbre, se asomó a la ventana para contemplar la cometa. Al no verla en su posición habitual sobre el cielo, la buscó en todas las direcciones de la brújula. Su asombro fue grande cuando al poco rato vio a la desaparecida cometa forcejeando, como de costumbre, contra la cuerda que la controlaba. Se había ido a la esquina más lejana de la torre y ahora planeaba hacia el norte, tirando de la cuerda contra la dirección del viento. Tan extraño le pareció que determinó examinar el fenómeno y no decir nada entre tanto. En sus muchos viajes, Edgar Caswell se había acostumbrado a usar el sextante y ahora era un experto en la materia. Con la ayuda de este y otros instrumentos, estuvo en condiciones de fijar la posición de la cometa y el lugar desde donde planeaba, y le sorprendió descubrir que, en la medida que pudo comprobarlo, la cometa estaba exactamente debajo de la arboleda de Diana. Su primera reacción fue un impulso de confiar a Lady Arabella lo que estaba sucediendo, pero se lo pensó mejor y sabiamente se abstuvo. Por alguna razón que ni él mismo trató de explicarse, se alegró de su silencio cuando, a la mañana siguiente, descubrió al mirar a la cometa que el lugar desde donde ahora revoloteaba era Mercy Farm. Cuando lo verificó con sus instrumentos, se sentó frente a la ventana de la torre para reflexionar sin dejar de observar a aquella. La nueva localización era más de su agrado que la otra, pero el porqué de ello le confundía a pesar de todo. El resto del día lo pasó en la habitación de la torre, que no abandonó para nada en toda la jornada. Le parecía estar siendo arrastrado por fuerzas que no podía controlar, o que en realidad desconocía, en una dirección incomprensible y contraria a su propia voluntad. En su cabal e impotente incapacidad para resolver el problema satisfactoriamente, llamó a un sirviente y le ordenó que hiciera venir inmediatamente a Ulanga, a la habitación de la torre. La respuesta que recibió fue que el africano no había sido visto desde la noche anterior. Caswell se había vuelto tan irritable que aún ese hecho sin importancia lo trastornó por completo. Como estaba distraído y quería hablar con alguien, mandó llamar a Simon Chester, que vino inmediatamente, casi sin aliento por la prisa y trastornado por lo inesperado de la llamada. Caswell le ordenó sentarse y, cuando se hubo tranquilizado un poco, le preguntó de nuevo si había visto el contenido del cofre de Mesmer o había oído hablar de él. Chester admitió que en una ocasión, en tiempos del señor Edgar de entonces, había visto el cofre abierto y, conociendo de oída su historia y adivinando el resto, se trastornó tanto que sufrió un desvanecimiento. Cuando se recuperó, el cofre estaba cerrado. Desde aquel día, el señor Edgar de entonces nunca había vuelto a hablar de él. Cuando Caswell le pidió que le describiera lo que había visto en el cofre abierto, Chester se agitó y, pese a todos sus esfuerzos por conservar la calma, perdió súbitamente el conocimiento. Caswell llamó a sus sirvientes, que aplicaron al anciano los remedios acostumbrados. Sin embargo, el pobre Simon Chester no se recuperaba. Después de un buen rato, hizo su aparición el médico que habían hecho venir. Le bastó una ojeada para dictaminar su diagnóstico. Con todo, se arrodilló junto al anciano, lo examinó cuidadosamente y, volviéndose a poner de pie, dijo con voz ahogada: «Lamento decirle, señor, que este hombre ha muerto». Capítulo 15. Sobre la pista. Los que habían visto regularmente a Edgar Caswell desde su llegada
y habían estimado su sangre fría como algo verdaderamente valioso, quedaron sorprendidos al verlo tomar tan a pecho la muerte del viejo Chester. En realidad, ninguno de ellos había entendido correctamente su carácter. Los más pensaban que el dolor que sentía era el de un amo por cualquier viejo y fiel servidor de su familia. Pocos pensaron que era simplemente la expresión egoísta de su frustración por la pérdida del único superviviente de un interesante periodo de la historia de su familia, condenado para siempre al misterio. Caswell sabía lo suficiente sobre la vida de su antepasado en París como para desear conocer más a fondo el resto. El periodo cubierto por la vida de su antepasado en París fue de esos capaces de suscitar cualquier clase de curiosidad. Lady Arabella, que tenía sus propios planes a realizar, utilizó el métier de amiga compasiva para visitar regularmente al hombre que quería asegurarse. La primera vez que puso en práctica su idea fue el día siguiente a la muerte del viejo Chester. Realmente, en cuanto la noticia se filtró por la puerta de servicio de la arboleda de Diana, durante el encuentro, ella desempeñó tan bien su papel que impresionó a Caswell a pesar de su frialdad de carácter. Ulanga fue el único a quien no engañaron los sentimientos de Lady Arabella. En lo emocional, como en otras cosas, Ulanga era eminentemente práctico y no podía entender otro sentimiento de pena que el derivado de su propia aflicción, dolor o falta de dinero. No entraba en sus esquemas mentales que nadie pudiera simular tales emociones sin estar movido por propósitos engañosos. Pensó que había vuelto a Castra Regis con el fin de robar algo, y se prometió en esta ocasión no desaprovechar la oportunidad de utilizar su ventaja sobre ella. Sabía, por lo tanto, que era la ocasión para extremar los cuidados en la vigilancia de todo cuanto sucediera. Desde que llegó a la conclusión de que Lady Arabella se proponía robar el tesoro del cofre, comenzó a atribuir similares designios prácticamente a todos e insistió en la vigilancia de personas y lugares sospechosos. Como Adam estaba ocupado en sus propias investigaciones acerca de Lady Arabella, era natural que en algún punto se cruzaran las pistas de ambos. Eso fue lo que realmente ocurrió. Adam había ido muy temprano por la mañana a inspeccionar el lugar que le interesaba, llevando consigo la mangosta dentro de su caja. Llegó junto a la verja de entrada a la arboleda de Diana, cuando Lady Arabella se preparaba para salir en dirección a Castra Regis a cumplir lo que ella consideraba su misión de condolencia. Viendo por la ventana que Adam se paseaba entre las sombras de los árboles que rodeaban la verja, pensó que debía de albergar propósitos similares a los suyos. Por eso, terminó rápidamente de acicalarse, salió silenciosamente de la casa y, recurriendo a cualquier sombra u objeto que pudiera ocultarla, siguió al joven en su paseo. Ulanga, experto en seguir huellas, iba detrás de ella y ocultaba sus movimientos mucho mejor. Vio que Adam llevaba sobre el hombro una misteriosa caja y la imaginó llena de objetos valiosos. Le confirmó en su idea el hecho de que Lady Arabella siguiera a Adam secretamente. Estaba obsesionado con que ella intentaría robar y pensó que ahora estaría haciendo uso de esta nueva oportunidad. En su marcha, Adam llegó hasta las tierras de Castra Regis, seguido furtivamente por Lady Arabella. Ulanga tenía miedo de acercarse más porque ahora podían descubrirle. Cuando se dio cuenta de que Lady Arabella se dirigía al castillo, se dedicó a seguirla con un solo propósito. Por eso, no advirtió que Adam cambiaba de rumbo y volvía al camino principal. Aquella noche, Edgar Caswell había dormido mal. El trágico acontecimiento del día no se le apartó de la mente y lo mantuvo despierto y pensativo. Después de un rápido desayuno, se sentó frente a la ventana abierta, contemplando la cometa y pensando en distintas cosas. Desde su habitación, podía ver toda la vecindad, pero los dos lugares que más le interesaban eran Mercy Farm y la arboleda de Diana. Al principio, las actividades en esos dos sitios eran bastante humildes: tareas domésticas y agrícolas, apertura de puertas y ventanas, cepillado y barrido, y generalmente la restauración del orden habitual. Desde su ventana, cuya altura le ocultaba de la observación de los demás, se dio cuenta de la presencia en sus tierras de las 3 personas que se aproximaban. De pronto, el grupo se separó. Adam Salton tomó una dirección y Lady Arabella, seguida por el negro, tomó otra. Después, Ulanga desapareció entre los árboles, aunque Caswell podía ver que todavía estaba espiando. Lady Arabella, después de mirar en torno suyo, se deslizó por la puerta abierta del castillo y, por supuesto, quedó fuera de su campo visual. Sin embargo, al poco rato, escuchó un ligero golpe en la puerta, la cual se abrió lentamente para dejar pasar a Lady Arabella, cuyo vestido blanco fue, en la semipenumbra, como un destello de sol. Capítulo 16. Una visita de condolencia. Caswell quedó sinceramente sorprendido cuando vio a Lady Arabella
aun cuando no tenía motivos para ello después de lo ocurrido entre ambos. La expresión de sorpresa en su rostro fue mucho mayor de lo que Lady Arabella esperaba, y aunque creía estar preparada para enfrentarse con cualquier cosa, quedó paralizada de asombro. Pese a su sangre fría y a su habilidad para salir airosa de cualquier emergencia, estaba perpleja y no podía reaccionar. Sin embargo, era una mujer animosa y empezó a hablar enseguida, aunque no tuviera la menor idea de lo que iba a decir. He venido a presentarle mi más sincera condolencia por la aflicción que acaba de experimentar tan recientemente. ¿Qué aflicción? Me temo que debo de ser un estúpido, pero no comprendo lo que me dice. Sintiendo que había perdido su ventaja inicial, Lady Arabella vaciló. Me refería al anciano que murió tan repentinamente, vuestro viejo servidor. El rostro de Caswell perdió algo de su perpleja concentración. Bah, era solo un criado, y tenía más de 90 años. Sin embargo, siendo un viejo servidor, las palabras de Caswell no fueron tan frías como la entonación de su voz. Nunca me he inmiscuido en la vida de mis servidores, lo conservé simplemente porque hacía mucho tiempo que formaba parte de la heredad. Me imagino que el mayordomo no lo despidió por miedo a hacerse impopular. ¿Cómo diablos iba a proseguir ella la tarea que se había propuesto si la conversación tomaba esos derroteros? En consecuencia, ensayó inmediatamente otra táctica, esta vez personal. Lamento haberle molestado. Respeto las convenciones, aunque ciertamente no soy esclava de ellas. De todos modos, hay límites. Es bastante impropio introducirse de esta manera en la casa de otro, y no sé qué puede usted decir o pensar de la hora elegida para la intrusión. Después de todo, Edgar Caswell era un caballero, por costumbre y educación, así es que se sintió con fuerzas para la ocasión. Solamente puedo decirle, Lady Arabella, que usted es siempre bienvenida, sea cual fuera el momento en que se digne honrar mi casa con su presencia. Ella le sonrió dulcemente. Muchas gracias. Usted sabe cómo hacer para que una mujer se sienta cómoda en su presencia. Mi infracción de las convenciones me alegra en lugar de pesarme. Siento que puedo abrirle mi corazón. Inmediatamente procedió a hablarle de Ulanga y de sus extrañas sospechas acerca de su honradez. Caswell rió de buena gana y le hizo explicar todos los detalles. Su comentario final fue revelador. Permítame que le dé un consejo. Si tiene la más insignificante falta que reprocharle a ese negro infernal, mátelo en cuanto lo vea. Un negro soberbio, con una idea fija en la mente, es una de las peores dificultades con que se puede uno enfrentar. Por eso lo mejor es hacer un trabajo limpio y destruirlo de una vez. Pero, señor Caswell, ¿y la ley? A la ley no le preocupa demasiado la muerte de negros. Unos pocos más o menos no importa. Para mí sería más bien un alivio. Usted me da miedo. Fue el único comentario de Lady Arabella, pronunciado con una dulce sonrisa y una voz suave. De acuerdo, dijo él, dejémoslo así. De cualquier modo, nos libraremos de uno de ellos. No me gustan los negros más que a usted, replicó Lady Arabella, y supongo que no hay que complicar las cosas porque uno de ellos desaparezca. Después, cambiando el tono de voz y su expresión, le dijo afablemente, y ahora dígame si estoy perdonada. Lo está, mi querida señora, si es que había algo que perdonar. Mientras hablaba, Caswell vio que Lady Arabella se aprestaba a partir y fue con ella hasta la puerta, acompañándola escaleras abajo de la manera más natural. Atravesó con ella el hall de entrada y descendió por la avenida. Mientras Caswell regresaba a casa, ella sonrió interiormente. Bueno, todo ha salido a pedir de boca. No creo que la mañana haya sido enteramente desperdiciada. Y caminó lentamente de vuelta a la arboleda de Diana. Adam Salton recorría el Brow y refrescaba su memoria a propósito de los diferentes lugares que rodeaban la propiedad de su tío. Volvió a Lesser Hill en el momento en que Sir Nathaniel empezaba a almorzar. El señor Salton se había ido a Walsall para una cita previa, así es que estaba solo. Cuando finalizó la comida, viendo en la cara de Adam que tenía algo que decirle, lo siguió hasta el estudio y cerró la puerta. Cuando los dos hombres hubieron encendido sus pipas, Sir Nathaniel comenzó. He recordado un hecho interesante relativo a la arboleda de Diana. Se trata de un extraño misterio sobre esta casa, del que tuve conocimiento hace mucho. Puede ser de algún interés, o por el contrario trivial, en este embrollo tan complejo que estamos intentando desenredar. Por favor, cuénteme todo lo que sepa o sospeche. Para empezar, ¿de qué naturaleza es el misterio? ¿Física? ¿Mental? ¿Moral? ¿Histórica? ¿Científica? ¿Sobrenatural? Cualquier tipo de pista me ayudará. Muy bien, procuraré contarle lo que pienso,
pero debo advertirle que no he conseguido ordenar lógicamente mis idas y tendrá que perdonarme el posible desorden del relato. Imagino que usted ya conoce la casa de la Arboleda de Diana, solamente el exterior, pero la tengo bien presente y puedo guardar en mi memoria cualquier cosa que usted mencione. La casa es muy vieja. Probablemente ya existía en tiempos de los romanos. Evidentemente, fue restaurada, quizá varias veces, en épocas posteriores. Se sabe que la casa estaba ya cuando Mercia era un reino independiente, y no creo que los cimientos sean posteriores a la conquista normanda. Hace algunos años, cuando era presidente de la Sociedad Arqueológica de Mercia, la examiné cuidadosamente. El capitán March acababa de comprarla, y la casa había sido restaurada de nuevo para acomodarla a los gustos de su esposa. Los cimientos eran muy sólidos, casi tan sólidos y pesados como los de una fortaleza. En ellos había toda una serie de habitaciones subterráneas. Una de ellas me impresionó en particular. Era de considerables dimensiones y de albañilería maciza. En el centro había un pozo, abierto a ras del suelo, y evidentemente profundo. No había polea, ni rastro de que la hubiera habido, ni cuerda ni nada. Sabido es que los romanos cavaban pozos muy profundos, de los que extraían el agua con una cuerda hecha de trapos viejos. En Woodhull se encontró una que medía cerca de 300 metros. Aquí, sin embargo, solamente teníamos el agujero del pozo enormemente profundo. La puerta de la habitación era maciza y tenía una cerradura de casi 30 centímetros cuadrados. Evidentemente, estaba destinada a proteger de alguna manera a alguien o algo, pero en aquellos días no se supo de nadie que hubiera visto la habitación. Todo esto viene a propósito de una idea que se me había ocurrido. El pozo era la vía de entrada y salida del gusano blanco, si es que existió. En aquella época, pretendía hacer investigaciones, incluso excavaciones si era necesario, costeándomelas yo mismo, pero todas mis sugerencias recibieron una pronta y explícita negativa. Por supuesto, no seguí con el asunto. Después, todo el episodio fue borrándose de las memorias, inclusive de la mía. ¿Recuerda, señor?, pregunta Adam, el aspecto de la habitación donde estaba el agujero del pozo. ¿Había muebles o algún tipo de objeto en ella? Lo único que recuerdo es una especie de luz verde, muy brumosa y mortecina, que provenía del pozo. No era una luz fija, sino intermitente e irregular, y no se parecía a nada conocido. ¿Recuerda usted cómo llegó a esa habitación del pozo? ¿Se entraba por una puerta desde el exterior o desde otra habitación o corredor interior? Me parece que era una habitación a la que se llegaba por un pasadizo. También recuerdo haber descendido algunos escalones muy empinados. Estaban muy desgastados por el uso o algo por el estilo, porque difícilmente podía mantener mis pies mientras descendía. En uno de ellos tropecé y casi me caí en el pozo. ¿Había algo raro en ese lugar? ¿Un olor extraño, por ejemplo? ¿Olor extraño? Sí, parecido al de la bodega de un barco o al de un pantano putrefacto. Era inequívocamente nauseabundo. Estuve a punto de descomponerme y vomitar. Procuraré repasar mentalmente aquella visita por si puedo recordar algo más de lo que vi o sentí. De acuerdo, señor. Espero que al final del día me contará todo lo que tenga ocasión de recordar. Estaré encantado, Adam. Si por entonces su tío no ha regresado, nos volveremos a encontrar en el estudio después de cenar para continuar esta interesante conversación. Capítulo 17. El misterio de la arboleda. Aquella tarde, Adam decidió hacer una pequeña exploración. Mientras atravesaba los bosques situados frente a la verja de la arboleda de Diana, creyó ver por un instante la cara del africano. Por tanto, se adentró más en la maleza y siguió una ruta paralela a la avenida de la casa. Le alegró comprobar que no había obreros ni sirvientes, porque no quería que la gente de Lady Arabella lo encontrara vagando por sus tierras. Aprovechando la espesura de los árboles, se acercó a la casa y la bordeó. Sus esfuerzos fueron recompensados, porque en la parte más alejada de la casa, cerca de donde caía a pico la pared rocosa del acantilado, vio a Ulanga, agachado detrás del irregular tronco de un enorme roble. El hombre estaba tan concentrado en la vigilancia de alguien o algo que no se daba cuenta de que era a su vez vigilado. Esto favoreció a Adam, pues le permitió escudriñar a discreción. El espeso bosque proyectaba una tupida sombra, aunque la mayoría de los árboles eran de pequeño grosor. El abrupto declive, frente al que crecían los árboles, detrás de los cuales acechaba el africano, estaba casi en la oscuridad. Adam se acercó todo lo que pudo, y se asombró al ver una mancha de luz en el terreno que había ante él. Cuando se dio cuenta de lo que era, más decidido estuvo a proseguir a toda costa su investigación.
El negro tenía en la mano una linterna sorda y dirigía la luz hacia la parte más baja de la escarpada pendiente. El deslumbrante fulgor reveló la existencia de unos tramos de escaleras de piedra que terminaban en una pesada puerta de hierro, situada por debajo del nivel de la casa, sobre la pared de piedra de sus cimientos. Todas las cosas extrañas que Sir Nathaniel le había contado, y todas las que él mismo había observado, pequeñas o grandes, se arremolinaron en su cerebro de forma caótica. Instintivamente, se refugió detrás del grueso tronco de un roble para poder observar sin ser visto lo que sucedía en la casa. Después de un rato, se hizo evidente que el propósito del africano era descubrir lo que se escondía tras la pesada puerta. No había forma de espiar en el interior, porque la puerta estaba herméticamente ajustada a sus goznes de piedra maciza. La luz solo podía penetrar en el interior a través de una ranura entre las grandes losas del dintel, pero ese agujero era demasiado alto como para mirar a su través desde el nivel del suelo. Ulanga, elevándose sobre la punta de sus pies y sosteniendo la linterna lo más alta que pudo, dirigió la luz hacia el marco de la puerta, buscando alguna otra grieta o agujero en el metal, a través del cual pudiera echar una ojeada. Fracasado su intento, trajo del bosque una tabla de madera que apoyó contra el dintel de la puerta y trepó por ella con gran destreza. Pero aquello tampoco le llevó lo suficientemente cerca de la ranura como para permitirle mirar, ni siquiera dirigir la luz de la linterna a través de ella. Entonces descendió y volvió a llevar la tabla al lugar de donde la había cogido. Luego se ocultó cerca de la puerta de hierro, intentando manifiestamente permanecer allí hasta que alguien pasara por el lugar. Al poco rato, Lady Arabella se aproximó a la puerta, desplazándose silenciosamente en la penumbra. Cuando Ulanga la vio tan cerca de él que podía tocarla, dio un paso hacia adelante abandonando su escondite y habló en un susurro que a través de las tinieblas sonó como un silbido. «Quisiera hablar con usted, señorita, ahora mismo y en secreto». «¿Qué quieres?» «Usted lo sabe muy bien, señorita, ya se lo dije». Ella lo miró echando chispas por los ojos, que por su color verde refulgían como esmeraldas. «Nada de eso. Si tienes algo sensato que decirme, me encontrarás en este mismo lugar, a las 7 en punto». El negro no replicó con palabras, pero, juntando las palmas de las manos, se inclinó poco a poco hasta tocar con la frente el suelo. Después se irguió y se alejó silenciosamente. Adam Salton vio la escena desde su escondite y quedó muy sorprendido. Al cabo de pocos minutos, abandonó el lugar y regresó a Lesser Hill, decidido a volver a las 7 en punto a la arboleda de Diana, para asistir escondido al nuevo encuentro entre Lady Arabella y el negro. Un poco antes de las 7, Adam salió furtivamente de la casa y tomó el camino de regreso a la parte trasera de la arboleda de Diana. El lugar parecía silencioso y desierto, lo que aprovechó para esconderse más cerca del sitio en donde había visto a Ulanga tratando de descubrir lo que se ocultaba tras la puerta de hierro. Esperó, completamente quieto, y finalmente vio como un destello blanco atravesando silenciosamente la maleza. No se sorprendió de reconocer el color del vestido de Lady Arabella. La mujer se acercó y se detuvo frente a la puerta de hierro, como esperando. De algún escondite cercano apareció Ulanga y se aproximó a la mujer. Adam advirtió, con divertida sorpresa, que llevaba al hombro la caja de la mangosta. Naturalmente, el africano no sabía que estaba siendo espiado, y menos aún por el hombre al que había robado. Pese a sus andares silenciosos, Lady Arabella le oyó llegar y se dio la vuelta para encontrarse con él. Era difícil distinguirlo en la oscuridad, pues, como de costumbre, vestía completamente de negro, a excepción del cuello de la camisa y los puños, de un blanco reluciente. Lady Arabella inició la conversación. «¿Qué quieres de mí? ¿Robarme o matarme?» «No, quiero amarla». La respuesta la estremeció un poco, por lo que procuró cambiar el tono de la conversación. «¿Es un ataúd eso que llevas al hombro? Si es así, estás perdiendo el tiempo. No podría contenerme». Cuando un negro imagina que se están riendo de él, toda la ferocidad de su naturaleza aflora a la superficie, y este hombre era de la peor especie. «No es el ataúd de nadie. Esa caja es para usted, algo que le gustará. Se la regalo». Interesada en apartarlo del tema de ese amor insensato que, según ella creía, le había quitado la razón, Lady Arabella hizo un nuevo esfuerzo por ocupar su mente con otra cosa. «¿Es esa la razón por la que quieres verme?» Él asintió. «Entonces, ven por la otra puerta, pero en silencio. No deseo ser vista cerca de mi propia casa, conversando con un negro como tú». Eligió la palabra deliberadamente.
Deseaba combatir la pasión de Ulanga de otra manera. En todo caso, eso le ayudaría a mantenerse tranquilo. En las profundas tinieblas que los rodeaban, ella no podía ver la cólera que encendía el rostro del negro. Ojos desorbitados y rechinar de dientes son, sin embargo, suficientes muestras de cólera, aún en la oscuridad. Lady Arabella rodeó la casa por la derecha. Ulanga la siguió hasta que ella le detuvo alzando la mano. «No, por esa puerta no», dijo. «No es para negros. La otra puerta será suficiente para ti». Lady Arabella tomó una pequeña llave que pendía de la cadena de su reloj y se dirigió hacia una pequeña puerta a muy baja altura, situada a la vuelta de la esquina, sobre un suave declive, en la cima del brow. Ulanga, obediente a su gesto, regresó a la puerta de hierro. Adam miró cuidadosamente la caja de la mangosta que el africano llevaba consigo y se alegró al notar que estaba intacta. Al mismo tiempo, palpó inconscientemente la llave de la caja, que llevaba en el bolsillo del chaleco. Cuando Ulanga desapareció de la vista, Adam corrió hacia Lady Arabella. Capítulo 18. El fin de Ulanga. La mujer giró velozmente cuando Adam le tocó el hombro. «Ahora que estamos solos, permítame aconsejarle que desconfíe del negro», murmuró él. La respuesta de Lady Arabella fue seca y cortante. «Lo hago. Hombre prevenido vale por dos. Cuénteme si lo desea. Es por su propia seguridad personal. ¿Por qué desconfía de él? Amigo mío, ¿no tiene usted idea de la insolencia de ese hombre? ¿Creeríais que me ha propuesto casarme con él?» «No», dijo Adam, incrédulamente, divertido a su pesar. «Sí, y quería sobornarme para que consintiera, compartiendo conmigo el cofre robado al señor Caswell, que él cree lleno de tesoros. ¿Por qué desconfía usted de él, señor Salton? ¿Vio usted esa caja que lleva al hombro? Es mía. La dejé en la sala de armas cuando me fui a comer. Debe de haber entrado furtivamente para robarla. Sin duda cree también que está llena de tesoros». «Lo cree, ciertamente». «¿Cómo diablos puede usted saberlo?», preguntó Adam. «Acaba de ofrecérmela como regalo. Otro soborno para que le acepte». «Uf, me da vergüenza decirle todo esto». Él muy animal. Mientras hablaban, Lady Arabella abrió la angosta puerta de hierro. Se conservaba bastante bien, pues se abría con facilidad y volvía a cerrarse herméticamente sin hacer ruido de ningún tipo. El interior estaba a oscuras, pero Lady Arabella entró sin vacilaciones ni recelos, como si lo iluminara la luz del día. Bastó un reflejo verde, cuya fuente no podía percibir, para que Adam advirtiera la presencia de una escalera de piedra sólida que conducía hacia arriba. Lady Arabella cerró la puerta detrás de ella y comenzó a ascender los escalones ligera y velozmente. Durante un instante todo estuvo en tinieblas. Después volvió la mortecina luz verde de antes, permitiéndole distinguir los contornos de las cosas. Otra puerta de hierro, angosta como la primera y bastante alta, conducía a una habitación bastante espaciosa, cuyas paredes eran de piedras enormes, tan finamente ajustadas entre sí, que presentaban una superficie prácticamente lisa al tacto. Daba la impresión de que estas paredes habían sido pulidas alguna vez. En el lado opuesto, tan lisa como las paredes, aparecía otra puerta de hierro, ancha pero poco elevada. Allí había un poco más de luz, gracias a una abertura practicada en la parte superior que daba al exterior. Lady Arabella tomó de su cinturón otra llave pequeña, que insertó en la cerradura de un inmenso candado. Los grandes cerrojos giraron silenciosamente y la puerta de hierro se abrió. Afuera, sobre los escalones de piedra, esperaba Ulanga, con la caja de la mangosta al hombro. Lady Arabella se detuvo un momento a un lado de la puerta y el africano, interpretando el gesto como una invitación, entró servilmente. Sin embargo, cuando estuvo en el interior, miró a su alrededor con inquietud. «Mucha muerte aquí, por todo lo grande, muchas muertes. Bien, bien». El negro olfateó a su alrededor como si saboreara el olor. El tono y el significado de sus palabras habían sido tan inquietantes que, instintivamente, Adam llevó su mano al revólver que traía consigo y, con el dedo en el gatillo, esperó, satisfecho de estar preparado para cualquier emergencia. El placer que aparentemente expresaba el negro tenía su razón de ser. La boca de un pozo abierto, que estaba prácticamente debajo de sus narices, despedía tal hedor que Adam estuvo a punto de descomponerse, aunque a Lady Arabella no parecía afectarla. Jamás había sentido Adam un olor semejante en toda su vida. Lo comparó con otros olores nocivos que había conocido: el drenaje de los hospitales de campaña, los mataderos, los despojos de las salas de disección. Ninguno de ellos se parecía
aunque tenía algo de todos, con el añadido de la agrura de los desechos químicos y los efluvios venenosos de las sentinas de los barcos inundados, repletas de miles de ratas ahogadas. Inesperadamente, el negro se dio cuenta de la presencia de una tercera persona, Adam Salton. Sacó una pistola y le disparó, fallando afortunadamente. Adam era normalmente un tirador rápido, pero esta vez se había distraído y no estaba listo. Sin embargo, era rápido en decidirse y no le faltaba valor. Al momento, los dos hombres se enzarzaron en una lucha. A su lado se abría el oscuro agujero del pozo, de cuyas misteriosas profundidades emanaban esos horribles efluvios. Adam y Ulanga llevaban pistola. Lady Arabella no la llevaba, aunque, al menos en teoría, era la más diestra en tiro de los tres, pero como tenía un gran deseo de intervenir en la lucha, lo hizo de otra forma. Deslizándose hacia ellos, intentó agarrar al africano, pero él consiguió librarse de sus manos, estando a punto al hacerlo de caer en el misterioso agujero. Se inclinó hacia atrás para recuperar el equilibrio y, girando su arma hacia Lady Arabella, disparó. Instintivamente, Adam saltó sobre el asaltante. Los dos se agarraron fuertemente y cayeron en el mismo borde del pozo. La ira de Lady Arabella, ahora totalmente desencadenada, se dirigía exclusivamente contra Ulanga. Con las dos manos extendidas, se acercó a él y lo agarró. Cuando el cerrojo de la caja saltó, debido a los movimientos que en el interior hacía la mangosta, la matadora de cobras se lanzó sobre ella con una furia venenosa e imposible de describir. Mientras el animal intentaba morderle la garganta, Lady Arabella lo cogió con sus manos y, con furia todavía mayor, lo desgarró en dos como si se tratara de una hoja de papel. La fuerza requerida para este acto debió de haber sido terrorífica. Seguidamente, arrojó al agujero del pozo los trozos de la mangosta. Sin dejar pasar un instante, Lady Arabella cogió a Ulanga, rodeándole con sus blancos brazos, y de un rápido empujón lo arrojó por la profunda abertura. Adam vio una mezcla de luces verdes y rojas que brillaban en un remolino que descendía por el pozo, y luego un par de llameantes ojos verdes que miraban fijamente. Después los vio caer con espantosa rapidez y desaparecer, arrojando hacia arriba un resplandor verde cada vez más intenso. Cuando la luz desapareció en las apestosas profundidades del pozo, se oyó un chillido que heló la sangre de Adam. Era el clamor de una prolongada agonía, de sufrimiento y terror que parecía no tener fin. Adam Salton sintió que jamás podría olvidar esos terribles instantes, las tinieblas que rodeaban ese horrible pozo sepulcral que parecía llegar hasta las mismísimas entrañas de la tierra, desde donde transmitían las visiones y sonidos del más delirante infierno. La pavorosa suerte del africano que descendía hacia su terrible destino, su rostro negro, vuelto gris por el terror, con los ojos inyectados en sangre y girando enloquecidos por la extrema magnitud del miedo. La misteriosa luz verde era en sí misma un milio de horror, y además estaba el atroz grito venido del insondable pozo, cuyo orificio de entrada estaba salpicado de manchas de sangre fresca. Incluso la muerte de la pequeña e intrépida matadora de serpientes, tan feroz y espantosa que no parecía provocada por seres que viven sobre la faz de la tierra, sino por los demonios del pozo, fue solamente un accidente. Adam se encontraba en un estado de perturbación mental, sin paralelo en toda su experiencia, por lo que intentó huir del siniestro lugar. La funesta luz verde que ascendía del lóbrego pozo desaparecía gradualmente, como si su fuente se hundiera más profundamente en el pristino cieno. Por tanto, las tinieblas volverían a cerrarse sobre él con abrumadora densidad. Oscuridad en un lugar como ese, y con el recuerdo reciente de tan terribles incidentes. Adam Salton se precipitó salvajemente hacia adelante, resbaló en los escalones sobre una masa viscosa de olor agrio y cayendo de frente, encontró el camino a la habitación interior, donde no había pozo. Entonces se frotó los ojos sin dar crédito a lo que veía. Delante de él, en lo alto de los escalones de piedra que conducían a la estrecha puerta por la que había entrado, se deslizaba la figura vestida de blanco de Lady Arabella, sobre la que destacaban las manchas de sangre en el rostro, manos y garganta. Fuera de eso, la mujer estaba tranquila y serena, como cuando antes de la tragedia se apartó de él para pasar a través de la angosta puerta de hierro. Capítulo 19. Un enemigo en la oscuridad. Adam Salton caminó un rato antes de regresar a Lesser Hill. Sentía que era lo mejor.
no solo para calmar sus nervios, excitados por la terrible escena, sino para poner en orden sus pensamientos antes de confiar a Sir Nathaniel todo lo sucedido. Se sentía un poco embarazado frente a su tío, pues las cosas habían evolucionado tanto desde su llegada, que no era capaz de prever la reacción del anciano caballero al enterarse por vez primera de los extraños sucesos en que se habían visto envueltos Sir Nathaniel y él. El señor Salton se sentiría molesto por haber sido mantenido en la ignorancia de tales hechos, la mayor parte de los cuales se relacionaban con personas de su propia casa. Adam experimentó un inmenso alivio cuando se enteró de que su tío había telegrafiado al ama de llaves diciendo que se veía retenido por sus negocios en Walsall, donde pasaría la noche, y que regresaría la mañana siguiente a la hora del almuerzo. Al entrar en casa, después del paseo, Adam encontró a Sir Nathaniel preparándose para ir a dormir. No le dijo nada de lo sucedido, limitándose a concertar con él una cita para la mañana siguiente, ya que tenía mucho que contarle y requería toda su atención. Por extraño que parezca, Adam durmió bien y despertó al alba con la mente despejada y los nervios templados, como era en él usual. La doncella le entregó, con su temprana taza de té, una nota que había encontrado en el buzón de la correspondencia. Era de Lady Arabella y evidentemente pretendía ponerle en guardia en cuanto a lo que debía contar sobre la noche anterior. Leyó la carta varias veces hasta asegurarse de no haber omitido ningún detalle. La carta decía así: «Estimado señor Salton, no puedo irme a la cama sin antes escribirle. Me disculpará si le molesto en un momento poco oportuno. En realidad, deberá perdonarme también si, procurando hacer lo que creo justo, me equivoco diciendo más o menos de lo necesario. El hecho es que estoy profundamente perturbada y desconcertada por todo lo sucedido esta terrible noche. Incluso tengo dificultades para escribir. Mis manos tiemblan de tal manera que no puedo controlarlas, y aún me estremezco recordando los horrores que se han desarrollado ante nuestros ojos. Me aflige a más no poder haber sido, aunque remotamente, una de las causas de este horror que se le ha venido encima. Perdóneme si puede, y no piense demasiado mal de mí. Le pido esto confiada, porque después de haber compartido los peligros y aún la agonía de la muerte, siento que deberíamos ser más que simples amigos y que puedo apoyarme y confiar en usted, en la seguridad de que su simpatía y su piedad están de mi lado. Permítame agradecerle la amistad, la ayuda, la confianza y el verdadero socorro que usted ha sabido ofrecerme en un momento de peligro y de terror mortal. Ese atroz hombre poblará ya siempre mis pesadillas. Su maligno rostro negro borrará de mí cualquier recuerdo de alegría y felicidad. Eternamente veré sus infernales ojos cuando se arrojó él mismo al pozo, en un vano esfuerzo por escapar a las consecuencias de su propia maldad. Cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que había premeditado todo, excepto, por supuesto, su horrible muerte. Quizá haya notado usted ese cuello de piel que suelo llevar a veces. Es uno de mis más preciados tesoros, un cuello de armiño tachonado de esmeraldas. A menudo pude ver cómo los ojos del negro se iluminaban codiciosamente al mirarlo. Desgraciadamente, lo llevaba puesto ayer. Él puede haber sido la causa que condujo al pobre hombre a su perdición. En el mismo borde del abismo, lo arrancó de mi cuello. Eso fue lo último que vi de él. Cuando se precipitó en el agujero, yo corrí hacia la puerta de hierro que cerré tras de mí. Al escuchar su espantoso grito, con el que fue trazando su caída en el abismo, me alegró, más de lo que podría expresarle, que mi vista se ahorrara el sufrimiento y el horror que mis oídos tuvieron que padecer. Cuando conseguí librarme del ataque del negro, en el momento en que se precipitaba al pozo, pude darme cuenta del significado de la palabra libertad. Libertad, libertad. No solamente de esa nociva casa-prisión, que quedará impresa en mi memoria, sino del más nocivo abrazo de ese repugnante monstruo. Mientras viva, le agradeceré siempre mi libertad. Una mujer debe expresar a veces su gratitud. De otro modo, se hace demasiado difícil de soportar. No soy una muchacha sentimental que simplemente le gusta dar las gracias a los hombres. Soy una mujer que conoce todo el bien y el mal que la vida puede ofrecer. He sabido lo que significa amar y perder al ser amado, pero no debe permitirme que lleve infelicidad a su vida. Es necesario que siga viviendo sola, como hasta ahora, soportando, además de otros infortunios, el recuerdo de este último insulto y horror. Por el momento, abandonaré la arboleda de Diana, tan pronto como pueda. Por la mañana iré a Londres, donde pienso quedarme una semana, no haciéndolo por más tiempo, debido a que mis asuntos requieren mi presencia aquí. Pienso, sin embargo, que una semana en medio de la agitación de la bulliciosa Londres, rodeada de multitudes de gente normal, me ayudará a suavizar,
No puedo esperar un borrado total, las terribles imágenes de esta noche pasada. Cuando pueda conciliar el sueño con facilidad, que será eso espero, dentro de 1 o 2 días, estaré en condiciones de regresar a casa y soportar la carga que, supongo, nunca me abandonará. Me alegrará mucho verlo a mi regreso, o aún antes si mi buena fortuna le envía a usted a un recado a Londres. Me alojaré en el Hotel Mayfair. En ese agitado lugar podremos olvidar algunos de los peligros y horrores que acabamos de compartir. Adiós y gracias, 1 y 1000 veces, por su bondad y consideración hacia mí. Arabella March. Adam quedó sorprendido por esta efusiva epístola, pero decidió no decir nada a Sir Nathaniel, hasta no haber reflexionado sobre ella. Cuando Adam volvió a ver a Sir Nathaniel durante el desayuno, le alegró haberse dado tiempo para ordenar las ideas en su cerebro. Ahora, no solamente se había familiarizado con los hechos en todas sus múltiples facetas, sino que se había distanciado tanto de ellos que podía ordenarlos en su propia mente, según su importancia relativa. Almorzaron en silencio, sin que nada perturbara el curso de sus pensamientos. Tan pronto como se cerró la puerta del estudio de Adam, Sir Nathaniel empezó a hablar. Veo, Adam, que algo nuevo ha sucedido y que tiene usted mucho que contarme. Así es, señor. Creo que lo mejor será que empiece por contarle todo lo que sé, todo lo sucedido desde que le dejé a usted ayer. Por consiguiente, Adam le dio detalles de todo lo que había sucedido durante la noche anterior. Se limitó rígidamente a los hechos escuetos, tomando buen cuidado en no adornarlos con apreciaciones personales o juicios acerca del significado de aquellas circunstancias que todavía le resultaban incomprensibles. Al principio, Sir Nathaniel parecía dispuesto a hacer preguntas, pero luego abandonó la idea, al darse cuenta de que la narración era concisa y elocuente. En adelante, se contentó con rápidas miradas de fácil interpretación o gestos de conformidad con las manos cuando venían a cuento, para recalcar que aprobaba sus deducciones, hasta que Adam cesó de hablar. Cuando hubo terminado de contar su parte de la historia, el anciano no hizo el menor comentario. Incluso cuando Adam sacó de su bolsillo la carta de Lady Arabella, con manifiesta intención de leerla, Sir Nathaniel permaneció callado. Finalmente, cuando Adam volvió a plegar la carta y la metió dentro de su sobre, en el bolsillo, como una insinuación de que había concluido su exposición, el anciano diplomático escribió cuidadosamente unas notas en su agenda. Su relato, mi querido Adam, es admirable. Creo que ahora podemos considerarnos bien versados en los hechos y que nuestra conversación deberá asumir la forma de un mutuo intercambio de ideas. Plantémonos las preguntas según vayan presentándose y no dudo de que llegaremos a conclusiones reveladoras. ¿Tiene usted la amabilidad de empezar, señor? Estoy seguro de que su experiencia nos ayudará a disipar la bruma que envuelve algunos de los hechos que estamos considerando. Eso espero, querido muchacho. Para empezar, pues, permítame decirle que la carta de Lady Arabella revela no solamente algunas de las cosas que ella pretende, sino también algunas de las que desea evitar. Pero, antes de empezar mis deducciones, permítame que le haga algunas preguntas. Adam, ¿es usted sincero, completamente sincero, en lo tocante a Lady Arabella? Su compañero contestó inmediatamente, mirándose directamente a los ojos ambos interlocutores durante la pregunta y la respuesta. Lady Arabella, señor, es una mujer cautivadora, y considero un privilegio el poder encontrarme con ella, hablarle y, puesto que estoy en el confesionario, cortejarla un poco. Pero si usted quiere saber si mis inclinaciones afectivas están de alguna manera comprometidas con ella, puedo contestarle enfáticamente que no, como comprenderá después cuando le revele la razón. Aparte de eso, quedan los desagradables detalles que discutimos el otro día. ¿Puede usted confiarme la razón ahora mismo? Nos ayudará a comprender algunas de las dificultades con las que nos enfrentamos. Ciertamente, señor, la razón en que me apoyo es que amo a otra mujer. Eso lo resuelve todo definitivamente. Permítame ofrecerle mis mejores deseos y, si cabe, mis felicitaciones. Sus deseos me enorgullecen, señor, y los agradezco, pero creo que es demasiado pronto para felicitaciones. Ni siquiera la dama conoce mis intenciones todavía. En realidad, yo mismo no estaba del todo seguro hasta este momento. Espero, Adam, que a su debido tiempo me permita usted conocer el nombre de su dama. Adam rió por lo bajo, con una dulzura que expresaba los latidos de un corazón feliz. No necesitamos esperar ni 1 hora ni 1 minuto. Me alegrará compartir mi secreto con usted, señor. La dama a la que felizmente amo y en la que están centrados todos mis sueños de felicidad para el resto de mi vida es Mimi Watford. En ese caso, mi querido Adam, no necesito esperar para presentarle mis felicitaciones. Es realmente una joven encantadora. No creo haber conocido jamás una joven
que reuniera de manera tan armoniosa las cualidades de fuerza de carácter y temperamento dulce. Lo felicito de todo corazón. ¿Puedo considerar entonces que mi pregunta tiene una respuesta afirmativa? Sí. Y ahora, señor, ¿puedo preguntarle a mi vez el porqué de esa pregunta? Ciertamente, le pregunté acerca de sus sentimientos por Lady Arabella, porque consideraba que estábamos llegando a un punto en que mis preguntas podían ser dolorosas para usted. Y no solamente es que amo a Mimi, sino que tengo razones para considerar a Lady Arabella como su enemiga, continuó Adam. ¿Su enemiga? Sí, una enemiga feroz y sin escrúpulos, empeñada en su destrucción. Sir Nathaniel fue hacia la puerta, miró al exterior y volvió a cerrarla tras él. Capítulo 20. Metabolismo. ¿Parezco preocupado?, preguntó Sir Nathaniel, al volver a entrar en la habitación, sin que viniera realmente al caso. Ciertamente lo está, señor. Al principio, no pensábamos que algún día nos veríamos arrastrados a semejante torbellino. Hasta ahora, estamos mezclados en un robo y probablemente en un asesinato. Pero 1000 veces peor que todos los crímenes del mundo es nuestra relación con este horrible misterio que no tiene principio ni fin, poblado de desconcertantes seres que se remontan a una época en la que el mundo era diferente del que hoy conocemos. Regresamos al origen de la superstición, a una época en la que los dragones se despedazaban entre sí en su propio légamo. No debemos desechar ninguna conclusión, por improbable o increíble que nos parezca. De nuestro buen juicio depende la vida o la muerte, no solo nuestra, sino también de los que amamos. Recuerde que cuento con usted, como espero que usted cuente conmigo. Lo haré, con toda confianza. Entonces, dijo Sir Nathaniel, dejemos que nuestros pensamientos se expresen con lealtad y osadía, y no temamos a nada por más terrorífico que pueda parecer. Puedo tomar como exacto, hasta en sus mínimos detalles, su relato sobre las extrañas cosas que sucedieron mientras estuvo en la arboleda de Diana. Hasta donde se me alcanza, sí. Por supuesto, puedo haberme equivocado al evocar algún que otro detalle, pero tengo la certeza de que en su conjunto, todo lo que le he contado es fiel a los hechos. ¿Está seguro de haber visto que Lady Arabella agarraba al negro por el cuello y lo arrastraba con ella hacia el pozo? Absolutamente seguro, señor. De otro modo, habría acudido en su auxilio. Tenemos entonces un testimonio de lo sucedido, proveniente de un testigo ocular en cuya veracidad confiamos, me refiero a usted, pero también poseemos otra relación, escrita por Lady Arabella, de su propio puño y letra. Estos dos testimonios no concuerdan, por lo tanto, debemos concluir que uno de los dos miente, aparentemente, señor, y que Lady Arabella es la mentirosa, aparentemente, porque yo no he mentido. Debemos, por consiguiente, encontrar una razón para su mentira. Nadie tiene que temer de Ulanga, que está muerto. Por lo tanto, la única razón que puede impulsarla es el deseo de convencer a alguna otra persona de su inocencia. Esa otra persona no puede ser usted, porque lo vio todo con sus propios ojos. Como nadie más estaba presente, debe de tratarse de alguna persona ausente. Eso parece indiscutible, señor. Solo hay otra persona cuya buena opinión puede ella desear conservar. Edgar Caswall. Él es el único que cumple los requisitos. La mentira de Lady Arabella apunta en otras direcciones, aparte de la muerte del africano. Es evidente que pretende que la caída del negro en el pozo sea interpretada como un accidente provocado por la propia víctima. No creo que espere convencerle a usted, que ha sido testigo ocular de los hechos, pero si más adelante quisiera difundir la historia, sería muy acertado de su parte conseguir de usted que la confirmara. Es por eso. Además, hay otras falsedades, por ejemplo, lo del cuello de armiño bordado de esmeraldas. Si hay una razón que justifique esta segunda mentira, sería la de quitar importancia a las luces verdes que se vieron en la habitación subterránea y, más particularmente, en el pozo. Cualquier persona imparcial aceptaría que las luces verdes son los ojos de una gigantesca serpiente, como la que según la tradición vive en el pozo. En pocas palabras, Lady Arabella está interesada en establecer la creencia general de que no hay tal serpiente en la arboleda de Diana. Por mi parte, no creo en el mentiroso parcial. Con ese arte no valen las medias tintas. El mentiroso miente hasta el final. El egoísmo puede incitar a incurrir en ciertas falsedades, pero si se confirma que alguien es mentiroso, nada de lo que diga podrá creerse jamás. Esto nos lleva a la conclusión de que al decir o sugerir ella que no existe ninguna serpiente, debemos buscarla y esperar también que la encontraremos. Ahora, continuó Sir Nathaniel, permíteme hacer una digresión. Vivo, y he vivido durante muchos años, en el Derbyshire,
un condado célebre por sus cuevas más que ningún otro en toda Inglaterra. Las he recorrido todas y conozco cada uno de sus vericuetos, como también hice con otras en Kentucky, Francia, Alemania y un sinnúmero de otros lugares. En la mayoría de estos lugares hay cavernas subterráneas, terriblemente profundas con angostas aberturas, de gran interés para los exploradores intrépidos que descienden por estrechas gargantas de profundidad abismal y a veces no regresan. Tengo la certeza de que en varias cavernas del Peel, algunos de los pasadizos más pequeños fueron utilizados en tiempos primitivos como madrigueras de estas grandes serpientes de que nos habla la leyenda y la tradición. Tales cavernas deben de haberse formado por los procesos geológicos usuales, contracción y solidificación de la corteza terrestre, y después fueron usadas por los monstruos del Nuevo Mundo. Es posible, por supuesto, que algunas de ellas estuvieran originalmente inundadas por las aguas, pero con el tiempo se convirtieron en lugares aptos para la supervivencia de estos monstruos. Esto nos conduce, prosiguió el anciano, a otro punto, más difícil de admitir y comprender que ningún otro, porque responde a una opinión no aceptada usualmente ni verdaderamente asentada. Me refiero a la posibilidad de que estas formas de vida hayan podido cambiar de naturaleza a causa de su anormal crecimiento. Algún día, el estudio del metabolismo habrá avanzado lo suficiente como para permitirnos aceptar la idea del cambio de estructura impulsado por fuerzas intelectuales o morales. Podemos concluir que una inmensa fuerza animal es capaz de suministrar una sólida base para todo tipo de mutaciones. Si esto es así, ¿quién podría ser más apropiado que estos monstruos pristinos, cuya fuerza tan extraordinaria les ha permitido sobrevivir durante miles de años? No sabemos todavía si el cerebro puede crecer y desarrollarse independientemente de las otras partes de la estructura viviente. Después de todo, insistió Sir Nathaniel, la creencia medieval en la piedra filosofal, que era capaz de transmutar los metales, tiene su contrapartida en la aceptada teoría del metabolismo, que transforma los tejidos vivos. En una época de investigaciones como la nuestra, cuando volvemos a la ciencia como punto de partida de muchos prodigios, casi verdaderos milagros, sería un retraso negarse a aceptar los hechos, por imposibles que puedan parecer. Imaginemos, añadió el anciano, un monstruo de las primeras eras de la Tierra, un dragón primigenio, cuya vasta edad abarcara miles de años, al cual, de alguna manera que no viene ahora el caso, se le hubiera transferido un cerebro suficiente para empezar a crecer. Supongamos que el monstruo fuera de incalculable tamaño y de fuerza totalmente anormal, una verdadera encarnación de la fuerza animal. Supongamos, asimismo, que este monstruo se hubiera mantenido oculto en algún lugar, donde ningún peligro amenazara su desarrollo. ¿No sería posible que, con el decurso de cientos y aún miles de años, esta criatura hubiera desarrollado su rudimentaria inteligencia? No es imposible, se trata simplemente del curso normal de la evolución. Al principio, los instintos de los animales se limitaban a la alimentación, la autoprotección y la multiplicación de sus especies. Con el correr del tiempo, las necesidades de la vida se vuelven cada vez más complejas y el poder se impone a la necesidad. Durante mucho tiempo, hemos estado acostumbrados a considerar el crecimiento aplicado casi exclusivamente al tamaño en sus variados aspectos, pero la naturaleza, que no está limitada por concepciones doctrinarias, puede igualmente aplicarlo a la concentración. Todo ser vivo en fase de desarrollo puede expandirse en cualquier dirección o forma dada. En la actualidad, se admite ya científicamente que el crecimiento implica tanto beneficio como pérdidas de diferente cuantía. Lo que se gana en una dirección puede perderse en otra. No es perfectamente posible que la madre naturaleza estimule deliberadamente la mengua tanto como el crecimiento y haga bueno el axioma de que lo que se gana en concentración se pierde en tamaño. Tome por ejemplo los monstruos que la tradición ha aceptado y localizado, como el gusano de Lambton o el de Spiddlestone Hugh. Si tales criaturas, por su propio proceso de metabolismo, hubiesen cambiado una gran parte de su volumen en favor de un mayor crecimiento intelectual, nos encontraríamos frente a una clase de criaturas más peligrosas quizá que todo lo conocido por el mundo, una fuerza pensante, sin alma ni moral, y en consecuencia, totalmente irresponsable. La serpiente sería una buena ilustración de esta clase de monstruo inteligente, por su sangre fría que la aleja de las tentaciones que a menudo debilitan o restringen a las criaturas de sangre caliente. Supongamos, por ejemplo, que el gusano de Lambton, si es que existió, hubiera sido guiado en su propio provecho por una inteligencia superior capaz de expandirse. ¿Qué forma de criatura podríamos imaginar que la igualara en sus funestas potencialidades? Porque un ser así podría devastar un país entero. Pero todas estas cosas requieren mucha reflexión.
Si queremos aplicar su conocimiento en provecho nuestro y sacar conclusiones exactas, ¿no sería mejor que volviéramos a conversar sobre este tema más tarde, a lo largo del día? Estoy completamente de acuerdo con usted, señor. Siento que la cabeza me da vueltas y quisiera poder seguir con la mayor atención lo que usted me está diciendo y hacer todo lo posible para asimilarlo. Los dos hombres parecían más despejados y dispuestos para lo fácil, y cuando volvieron a encontrarse cada uno de ellos tenía algo que agregar al fondo común de datos que habían ido acumulando. Adam, que por naturaleza tenía una disposición mucho más belicosa que la de su anciano amigo, se alegró al ver que la conversación tomaba por fin una orientación más práctica. Sir Nathaniel lo notó y, como viejo diplomático, dirigió la charla hacia fines inmediatos. Dígame ahora, Adam, ¿qué conclusiones ha sacado usted de nuestra conversación? Que todas las dificultades asumen ya una forma práctica y encierran peligros que al principio no imaginé. ¿Cuál es la forma práctica y cuáles son los peligros? No busco una discusión, entiéndame bien, sino que procuro esclarecer mis propias ideas en consideración de las suyas. Adam prosiguió. En el pasado, cuando se vivía en los primeros días sobre la Tierra, hubo monstruos de tales dimensiones que pudieron existir durante miles de años. Algunos de estos es posible que hayan sobrevivido hasta la era cristiana y que en el curso de sus dilatadas vidas hayan podido desarrollar su inteligencia. Si realmente hubieran evolucionado de alguna manera o hubieran adquirido la más rudimentaria forma de inteligencia, serían las criaturas más peligrosas que jamás hayan existido en el mundo. La tradición quiere que uno de estos monstruos, que vivió en los pantanos del este, se refugió en una caverna subterránea de la arboleda de Diana, también llamada la madriguera del gusano blanco. Tales criaturas han podido menguar de cuerpo a la vez que aumentaba su cerebro. Han podido incluso volverse seres humanos o algo parecido. Lady Arabella March posee una naturaleza de serpiente. Según nuestra información, ha cometido crímenes. Conserva algo de la vasta fuerza de su ser primitivo. Puede ver en la oscuridad y tiene ojos de serpiente. Se valió del negro y luego lo arrastró hasta el pozo de la serpiente y lo arrojó al pantano subterráneo. Está consagrada al mal y odia a alguien que amamos. En conclusión, sí. ¿Cuál es su conclusión? En primer lugar, Mimi Watford debe ser alejada de aquí inmediatamente. Luego, sí, el monstruo debe de ser destruido. Bravo, es una conclusión sincera y valiente. Debe cumplirse, no importa a qué precio. ¿Inmediatamente? Lo más pronto posible, a todos los efectos. La existencia misma de esta criatura es un peligro y su presencia en esta vecindad convierte la amenaza en permanente. Mientras hablaba, la boca de Sir Nathaniel se endureció y sus cejas se inclinaron hasta juntarse. No había duda de que aceptaba la resolución y estaba dispuesto a ayudar a llevarla a cabo, pero era un anciano de mucha experiencia y sólido conocimiento de las leyes y la diplomacia. Consideraba que su deber era impedir que sucediera algo irremediable. Hasta haber tenido en cuenta esos factores y estar preparados, debían tenerse en cuenta diversos tipos de problemas legales, no solamente el problema de quitar la vida a alguien, aun cuando fuera una monstruosidad con forma humana, sino también el relativo a la propiedad. Lady Arabella, fuera mujer, serpiente o demonio, era la propietaria legal de las tierras por donde se desplazaba, y la ley británica es celosa y rápida en castigar los errores cometidos dentro de su jurisdicción. Semejantes dificultades deberían evitarse por el bien del señor Salton, de usted mismo, Adam, y sobre todo de Mimi Watford. Antes de volver a hablar, Sir Nathaniel había decidido interiormente hacer todo lo posible por posponer una acción decisiva hasta que las circunstancias de las que dependían, que, después de todo, eran únicamente problemáticas, hubieran sido examinadas satisfactoriamente en una forma u otra. Cuando por fin habló, Adam creyó al principio que el anciano vacilaba en su intención o temía la responsabilidad. Sin embargo, su respeto por Sir Nathaniel era tan grande que no quiso actuar, ni siquiera llegar a una conclusión sobre nada que fuera vital sin su aprobación. Por lo tanto, se acercó al anciano y le susurró al oído: «Prepararemos nuestros planes de lucha y destrucción de la horrible amenaza cuando hayamos esclarecido algunos de los aspectos más desconcertantes del problema. Mientras tanto, debemos esperar a que llegue la noche. Oigo los pasos de mi tío resonando en el vestíbulo». Sir Nathaniel indicó su aprobación con una inclinación de cabeza. Continuará.